Bienvenidos a todos. Hoy el en vivo es en español. Todos los domingos los en vivos son en español. Pasemos entonces a nuestro primer salmo de este servicio de la lectura de la Parashat. Este será el Salmo capítulo 38. Tenemos aquí algunos comentarios. Mili comenta Emuná, claro que sí. También tenemos acá a Saraí, dice, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Saraí, bienvenida. Este comentario acá es en Kuwait, dice Carlota Aixela, dice saludos desde Argentina, un saludo hasta Argentina, nuestros hermanos argentinos. Todos bienvenidos al en vivo, los domingos el en vivo es en español. Pasemos entonces, ya después de este primer salmo, a la amidad inicial, justo antes de comenzar la lectura de la parashá. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Yitzhak y el Dios de Jacob, el Dios grande y poderoso, Dios altísimo que otorga bondades, que es dueño de todo, Rey, Salvador y Protector, bendito eres tú, Elión. Amén. Tú eres poderoso por siempre, Elión, sostienes a los vivos con bondad, resucitas a los muertos con gran misericordia. Mantienes a los caídos, curas a los enfermos, liberas a los prisioneros y mantienes tu fidelidad con aquellos que duermen en el polvo. ¿Quién es como tú y quién se asemeja a ti, Rey que devuelve la vida y hace crecer la salvación? Bendito eres tú, Elión, que resucitas a los muertos. Amén. Tú eres santo y tu nombre es santo, y tus siervos te alaban todos los días. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios. Amén. Otórganos inteligencia, Elión nuestro Dios, para conocer tus caminos. Danos entendimiento para conocer tu voluntad. Amén. Haznos retornar, Padre nuestro, a tu Torá, y acércanos, Rey nuestro, a tu servicio. Haznos volver con arrepentimiento completo ante ti. Amén. Perdónanos, Padre nuestro, porque hemos pecado. Absuélvenos, Rey nuestro, porque hemos transgredido. Bendito eres tú, Elión, porque perdonas abundantemente. Amén. Mira nuestra aflicción, toma nuestra causa y redímenos rápidamente por amor a tu nombre. Bendito eres tú, Elión, Redentor nuestro. Amén.
Obsérvanos, Elión, y seremos curados, pon atención a nosotros y seremos salvados. Porque tú eres nuestra alabanza, concede una cura perfecta a todas nuestras heridas. Bendito eres tú, Elión, que cura a todos los enfermos. Amén. Bendícenos, Elión, nuestro Dios, en todos los trabajos de nuestras manos y haz prosperar nuestro año con buenas cosechas. Bendito eres tú, Elión, que bendices los años. Amén. Bendito eres tú, Elión, nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Pasemos entonces a la primer porción, la primer parashat del día de hoy. Este será Parashat Bereshit 37, del 1 al 36. Y dice así: Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, en la tierra de Canaán. Esta pues es la descendencia de Jacob. A los 17 años de edad, Joseph atendía los rebaños con sus hermanos como ayudante de los hijos de Bilhá y Silpa, esposas de su padre, y Joseph trajo malos informes de ellos a su padre. Sucede que Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque este era el hijo de su vejez, y le había hecho una túnica ornamental. Y cuando sus hermanos notaron que su padre lo amaba más que los demás hermanos, lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amistosa. Una vez Joseph tuvo un sueño que les contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Les dijo: oigan este sueño que tuve. Nosotros estábamos atando manojos en el campo, cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. Sus hermanos respondieron: ¿quieres decir que vas a reinar sobre nosotros? ¿Que vas a tener dominio sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. Tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo: miren, he tenido otro sueño, esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Y cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo regañó. Le dijo: ¿qué clase de sueño es este que has tenido? ¿Es que vamos a venir tu madre y yo y tus hermanos a postrarnos hasta el suelo delante de ti? Así que sus hermanos se enojaron con él y su padre se quedó pensando en el asunto en silencio. En una ocasión, cuando sus hermanos habían ido a pastorear a los rebaños de su padre a Shechem, Israel le dijo a Joseph: tus hermanos están pastoreando en Shechem, ven, te voy a mandar a donde ellos. Él respondió: estoy listo. Y él le dijo: ve a ver cómo están tus hermanos y cómo les van los rebaños y vuelve a informarme. Así que lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando llegó a Shechem, un hombre lo encontró vagando por los campos. El hombre le preguntó: ¿qué buscas? Él contestó: estoy buscando a mis hermanos. ¿Puede usted decirme dónde están pastoreando? El hombre dijo: ellos se fueron de aquí porque los oí decir: vamos para Dotán. Así que Joseph siguió a sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se acercara a ellos conspiraron para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Vamos ahora a matarlo y echémoslo en uno de los hoyos y podemos decir que una bestia salvaje lo devoró. Veremos qué se hace en sus sueños. Pero cuando Reubén lo oyó, trató de salvarlo de ellos y les dijo: no le quitemos la vida. Y Reubén prosiguió: no derramen sangre, échenlo en aquel pozo allá en el desierto, pero ustedes no lo toquen. Él trataba de salvarlo de ellos y devolvérselo sano y salvo a su padre. Cuando Joseph llegó a donde sus hermanos, estos le quitaron la túnica ornamental que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no tenía agua. Entonces se sentaron a comer, levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que venían de Gilat, con camellos cargados de goma, bálsamo y mirra para llevarlos a Mitzraim, a Egipto. Entonces Yehudá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas, pero no lo eliminemos nosotros. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos estuvieron de acuerdo.
Cuando los mercaderes midianitas pasaron por allí, sacaron a Yosef del hoyo, vendieron a Yosef por 20 piezas de plata, y los ishmaelitas, quienes llevaron a Yosef a Mitzrayim. Cuando Reuben regresó al hoyo y vio que Yosef no estaba en el pozo, se desgarró la ropa. Volviendo a sus hermanos, dijo: el muchacho se fue, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces tomaron la túnica de Yosef, inmolaron un cabrito, lo sacrificaron, y empaparon la túnica con la sangre. Le mandaron la túnica ornamental a su padre y le dijeron: encontramos esto, por favor examínalo, ¿es la túnica de tu hijo o no? Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo. Alguna bestia lo devoró, una bestia devoró a Yosef. Jacob se desgarró la ropa y se puso la tela de saco encima y guardó luto por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas trataban de consolarlo, pero él no se dejaba consolar, diciendo: no, llorando bajaré a la sepultura con mi hijo. Así lo lloraba su padre. Los midianitas, mientras tanto, se lo vendieron en Mitzrayim, en Egipto, a Potifar, un cortesano del faraón y su mayordomo principal. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Tenemos acá otro comentario, Vélez Letters, alabado sea Dios, claro que sí. Y acá tenemos saludos desde Argentina, un abrazo a nuestros hermanos argentinos, bienvenidos sean todos. Ok, vamos a pasar entonces a Derashá, Génesis 37 del 1 al 36. La porción que acabamos de leer, vamos a ver ahora la explicación. Acerquémonos hoy con un corazón abierto a un relato que no es solo una historia familiar, sino una radiografía del alma humana y del obrar misterioso de Dios. Génesis capítulo 37. Aquí comienza la historia de Yosef, el hijo de Jacob, una historia de sueños, de envidias y de traición, y sin embargo, de propósito divino que se abre paso aún en medio de la oscuridad. El texto inicia diciendo que Jacob habitaba en la tierra donde peregrinó su padre. Es interesante, se establece una continuidad, una herencia espiritual. No estamos leyendo una historia aislada, sino la continuación de un pacto iniciado con Abraham. Como está escrito, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Elohim a Abraham en Génesis 12:3. Yosef no es solo un joven, es un portador de una promesa. Pero inmediatamente el texto nos introduce a una tensión. Yosef trae malos informes sobre sus hermanos. Aquí surge una cuestión ética compleja. ¿Es correcto hablar de los errores de otros? La Torá más adelante dirá: no andarás chismeando entre tu pueblo, dice Levítico 19:16. Sin embargo, también existe el deber de corregir el mal. La clave alágica está en la intención. ¿Qué estamos buscando al hablar de lo que están haciendo otros mal? ¿Buscamos restaurar o buscamos humillar? En la vida diaria esto nos llama a revisar nuestras palabras. No todo lo que es verdad debe decirse sin duda. Luego vemos que Jacob amaba más a Yosef que a todos sus demás hijos y le hizo una túnica especial. Este acto, aunque nace del amor, genera divisiones. Aquí aprendemos una lección moral profunda. El favoritismo hiere familias, hiere comunidades. Como dice Proverbios, el odio despierta rencillas, dice Proverbios 10:12. Y Ben Sirá añade: no hagas distinción injusta entre los hombres, dice Ben Sirá 42:1. En nuestras familias, comunidades y congregaciones, la justicia emocional es esencial. Los hermanos ven el amor preferencial y lo aborrecen, y no podían hablarle pacíficamente a Yosef. El odio comienza en lo pequeño, en una mirada, en una palabra no dicha, en una herida no sanada. Psicológicamente esto nos muestra cómo la comparación constante genera resentimientos. Cuando uno siente que no es suficiente, nuestro corazón se puede endurecer. Y entonces vienen los sueños. Yosef sueña que sus hermanos se inclinan ante él y luego que el sol y la luna y las estrellas hacen lo mismo. Desde una perspectiva espiritual, los sueños son una forma en que Elohim revela propósito. A veces, no siempre.
como también vemos en el libro de Enoc, donde las visiones comunican realidades celestiales. Pero hay una dimensión práctica aquí, no toda revelación debe compartirse indiscriminadamente. Eclesiastés nos dice, el sabio guarda silencio. Eso lo dice Eclesiastés 3:7. Joseph dice la verdad, pero no mide el momento ni el impacto que tendrán sus palabras. En la vida moderna esto es crucial. No todo lo que Dios te muestra debe ser anunciado sin discernimiento. La sabiduría no es solo tener una revelación, sino saber administrarla. Los hermanos, ya consumidos por la envidia y por el coraje, conspiran contra José para matarlo. Dicen, he aquí, ahí viene el soñador, matémosle. Aquí vemos cómo el odio deshumaniza. Joseph ya no es su hermano, es el soñador. Cuando etiquetamos a las personas, dejamos de verlas como imagen de Dios. Pero Reuben interviene intentando salvarlo y lo arrojan a una cisterna vacía, a un pozo. Este detalle es poderoso. La cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Desde una lectura midrashica, esto simboliza un lugar de muerte potencial, pero también una transición. Joseph desciende antes de ser elevado. Como dice el Salmo, me sacó del pozo de la desesperación, dice Salmo 42. Luego, Judá propone venderlo a los ismaelitas. Aquí hay una mezcla de maldad y pragmatismo. No lo matan, pero lo venden. A veces el mal se disfraza de moderación. Desde una perspectiva ética, no hacer lo peor o el peor mal no significa hacer el bien. La justicia requiere integridad, no solo evitar extremos. Nunca debemos de caer en este tipo de pensamiento, de decir, hice esto, pero podría haber sido peor, podría haber hecho esto otro, porque una cosa no justifica la otra. Arqueológicamente, este pasaje refleja prácticas reales del antiguo Cercano Oriente, por ejemplo, las caravanas de ismaelitas y de madianitas que comerciaban entre Canaán y Egipto transportando especias, bálsamo y mirra. Joseph es insertado en una red comercial histórica, lo cual muestra que el plan de Dios opera dentro de estructuras reales, no fuera de la historia. Lingüísticamente, el nombre Joseph significa añadir o incrementar. Y en efecto, su vida añadirá salvación a su familia. Incluso en su descenso hay un propósito de incremento. Esto nos enseña que nuestra identidad puede contener una profecía. Los hermanos toman la túnica de rayas que su padre le había hecho, la manchan con la sangre de un cabrito y engañan a su padre. Aquí el pecado se multiplica, envidia, violencia, mentira. Precisamente antier hace 2 días estaba viendo una película en donde unos hermanos encuentran un cadáver en el sótano de su casa. Resulta que su madre o su padre asesinaron a alguien y lo guardaron ahí y ellos no lo sabían, y estos 2 hermanos terminan echando el cadáver en el río, lo encuentra la policía, terminan matando a otras personas porque están tratando de cubrir el primer crimen, que era encubrir a sus padres, y al final de la película terminan asesinando 4 o 5 personas. Esto es algo que es muy común, tratando de cubrir nuestra reputación, tratando de aparentar ser personas morales. Las personas que cometen un error o que cometen un crimen llegan a cometer más crímenes o más errores graves, tratando de cubrir una cosa, y una cosa lleva a la otra. Sucede en cualquier ámbito, no estamos hablando de asesinatos solamente. Puede suceder con las infidelidades, por ejemplo. Hay personas que creen que no es malo estar viendo muchachas o muchachos en redes sociales en poca ropa, o estarse escribiendo con alguien, porque al final de cuentas nunca se van a ver con esa persona, aunque tengan pareja, novio, novia, esposo o esposa. Creen que no pasa nada, pero una cosa lleva a la otra, a veces tratando de cubrir el rastro de lo que están haciendo, terminan cometiendo errores más graves, y esto es algo que nosotros debemos de evitar. Sería mejor, una vez que hemos cometido un error grave,
pues confesarlo a nuestros padres, confesarlo con la persona que se tenga que hacer, pedir disculpas, dar alguna especie de compensación si fuera necesaria, o incluso pues entregarnos a las autoridades si es que es algo mucho más grave. Voy a interrumpir tantito porque veo que hay aquí algunos comentarios. Carlos Quiñones dice: ¿cómo va todo? Va muy bien, Carlos. Bienvenido, shalom. Y Oni-chan dice: shalom, shalom, Oni-chan, bienvenido o bienvenida. Los domingos el en vivo es en español. Pues bien, continuemos. Aquí el pecado se está multiplicando. Como dice Job, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Lo dice Job 15:35. El pecado rara vez viene solo, crea cadenas. Jacob, al ver la túnica, cree que Joseph ha muerto, que lo ha desgarrado una bestia salvaje, y entra en un duelo profundo. Nadie puede consolarlo. Esto nos muestra el impacto del pecado en los inocentes. Nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, a veces afectan a otras personas que amamos. Mientras tanto, Joseph es llevado a Egipto y vendido a Potifar. Y aquí está la clave espiritual del texto. Lo que parece una tragedia es el inicio de una redención. Como más adelante Joseph les dirá a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, pero Elohim lo cambió en bien. Esto lo dice Génesis 50:20, ya al final del libro. Esta es la teología profunda del pasaje. La soberanía del Eterno no elimina la libertad la libertad humana, pero la trasciende. El mal humano no frustra el plan divino, lo atraviesa y lo redime. En la vida práctica esto nos enseña varias cosas. Primero, cuida tu corazón de la envidia. No hay que envidiar a nadie. Como dice el proverbio, el corazón apacible es vida, más la envidia es carcoma de los huesos, dice Proverbios 14:30. Es muy, muy importante para que no tengamos envidia de los demás, que valoremos y seamos agradecidos con lo que tenemos. Y la envidia nunca, nunca será un buen sentimiento. Segundo, sé prudente con lo que compartes. No todos están listos para tus sueños. En el caso de José, él compartió un sueño que para él era muy bueno, pero para sus hermanos y su padre no fue así. También debemos de tener mucho cuidado con lo que compartimos de la vida de los demás. Hay cosas buenas y malas, sobre todo, que las personas no quieren que se sepan. No debemos de ser personas chismosas y estar hablando mal de otros, a menos que se trate de una cuestión de vida o muerte o de un crimen. Entonces no vamos a crear un chisme, vamos a acudir con las autoridades pertinentes. Y tercero, no desesperes en el descenso. La cisterna no es el final. A veces sentimos que estamos en un pozo, que hemos caído en un hoyo. Esto sucede muy comúnmente con cuestiones de dinero. Es muy difícil sobrevivir en la actualidad. Ninguna cantidad de dinero es suficiente para pagar el alquiler o la hipoteca, para pagar la comida, los servicios básicos, el agua, la electricidad, etcétera, etcétera. De modo que no debemos de caer en desesperación. Igual anoche vi una nota en YouTube. Es algo que sucedió hace 6 meses, pero un muchacho ucraniano que se dedicaba a la venta de criptomonedas perdió algo así como 60 o 90 millones de dólares de sus inversionistas y se dio un disparo en la cabeza sobre su Lamborghini. Era alguien al que le estaba yendo muy bien, pero obviamente él sintió, o muy probablemente sintió, que no iba a poder devolver ese dinero porque no lo tenía y lo había perdido y era dinero de otras personas, de modo que cayó en la desesperación y se mató, o así parece. Esperemos que no haya sido, que alguien más lo haya asesinado. Y bueno, esto es caer en la desesperación total. Debemos de tratar de no caer en este tipo de desesperación. Siempre hay esperanza. José salió de esa cisterna y aunque salió para ser vendido, luego para ser esclavo, luego para ser encarcelado, al final de cuentas, después de un par de años, terminó siendo el gobernador de Egipto y salvando a los egipcios, a muchos extranjeros que llegaron a pedir comida y también a su propia familia.
Tenemos aquí algún otro comentario. Alexander dice, viva Irak, ¿ok? Y viva Palestina. Yo creo que te refieres, Alexander, a Irán, que es el que está ahorita en problemas militares. Nosotros todos los días oramos por nuestros hermanos iraníes y nuestros hermanos palestinos que están siendo injustamente atacados para que todo este problema se termine. Desde una perspectiva espiritual, Yosef es una figura del justo sufriente, aquel que es rechazado por los suyos, pero elevado por Adonai. Esto resuena con las palabras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, dice Salmo 118, 22. Y también con la enseñanza del Maestro Jesús, el que se humilla será enaltecido, dice Lucas 14, 11. Finalmente, amigos, este capítulo nos invita a mirar nuestra propia vida. ¿Hay envidia en nuestro corazón? ¿Hemos sido imprudentes con nuestras palabras? ¿Estamos en una cisterna emocional, espiritual o económica? Sepamos esto, Elión ve, Elión guía y Elión transforma. Porque aunque los hombres vendan, el Eterno redime. Aunque nuestros hermanos nos traicionen, el Eterno nos sostiene. Aunque el camino descienda, el propósito asciende. Que aprendamos a confiar, a guardar nuestro corazón, a actuar con justicia y a caminar con fe, sabiendo que incluso en los capítulos más oscuros de nuestra vida, Elión ya está escribiendo la luz al final del túnel. Ken Yehi Ratzon. Hasta aquí esta explicación, esta derashá del capítulo 37 del libro de Génesis en la Torá. Pasemos entonces ahora a nuestro salmo intermedio, el tercer salmo de este servicio, y será el salmo capítulo 39.
de pasar a la siguiente sección, Limber DH dice, está bien lo que haces, pero la gente está en las calles, en los hospitales y presos, y hay que, perdón, ahí el comentario se corta, no tengo manera aquí de leer qué es lo que más dice. No lo puedo, no alcanzo a leer, disculpa. Tienes razón, tratamos siempre de ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, aquellos a los que tenemos alcance. Nosotros no ganamos absolutamente nada de aquí. Yo soy profesor, yo me dedico a otra cosa, pero 5 días a la semana le dedicamos tiempo a estos servicios religiosos porque pues queremos que las personas se acerquen a Dios. Pero obviamente hay muchas otras maneras de ayudar y siempre que podemos pues ayudamos a las personas que están a nuestro alrededor, aquellos que tenemos a nuestro alcance en lo que podamos. Tienes mucha razón, Limber. Ok, vamos a pasar entonces a la segunda lectura de la Parashat. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Hoy vamos a comenzar la lectura de Parashat Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 22. Este es un nuevo libro que vamos a estar leyendo. En los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país y un hombre de Betlehem, de Yahudá, con su esposa y sus hijos, se fue a vivir al país de Moab. El hombre se llamaba Elimelech, su esposa se llamaba Naomi y sus hijos se llamaban Mahlón y Quilión. Efratitas de Betlehem de Yehudá llegaron al país de Moab y se quedaron allí. Elimelech, esposo de Naomi, murió y ella se quedó con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orpa y la otra Ruth, y vivieron allí como 10 años. Después murieron también los 2, Mahlón y Quilión, de manera que las mujeres la mujer se quedó sin sus 2 hijos y sin su esposo. Ella emprendió viaje con sus nueras para regresar del país de Moab, porque oyó que en el país de Moab, que Yahvé había tomado nota de su pueblo y les había dado alimento. Acompañada de sus 2 nueras salió del lugar donde había estado viviendo y emprendiendo el camino para regresar a la tierra de Yehudá. Pero Noemí o Naomi les dijo a sus 2 nueras, vuélvanse cada una a la casa de su madre, que Yahvé las trate con bondad como ustedes han tratado con los difuntos y conmigo. Yahvé les conceda que cada una haya seguridad en su casa, en la casa de un esposo. Y las despidió con un beso y ellas rompieron a llorar. Y le dijeron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Pero Naomi respondió, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué habrían de venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos en el vientre que puedan ser esposos para ustedes? Vuélvanse, hijas mías, que yo ya soy demasiado vieja para casarme. Aunque pensara que tengo esperanza y aun si me casara esta noche y diera a luz hijos, ¿esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Habrían de quedarse sin casa por causa de ellos? Oh no, hijas mías, mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano de Yahvé se ha levantado contra mí. Ellas rompieron a llorar una y otra vez, y Orpa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Ella le dijo, mira, tu cuñada se regresó a su pueblo y a sus deidades, vuélvete tú tras ella. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que te alojes, me alojaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim. Donde tú mueras, moriré yo, y allí me sepultarán. Que así y más me haga Yahvé, si algo que no sea la muerte me separa de ti. Cuando Naomi vio cuán resuelta estaba Ruth a ir con ella, cesó de argumentar con ella. Y siguieron las 2 hasta que llegaron a Betlehem. Cuando llegaron a Betlehem, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Las mujeres decían, ¿será que esta es Naomi? Y ella le respondía, no me llamen Naomi, llámenme Mará, porque el Omnipotente ha hecho muy amarga mi vida.
Yo me fui llena y Yahvé me ha hecho volver vacía. ¿Cómo pueden llamarme Naomi cuando Yahvé me ha tratado con dureza? Cuando El Shaddai ha traído desgracia sobre mí. Así volvió Naomi del país de Moab, volvió con su nuera Ruth, la moabita, llegaron a Betlehem al comienzo de la cosecha de la cebada. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Antes de pasar a la explicación, Limber me respondió: ok amigo, te quiero también, Dios te guarde. Muchísimas gracias, Limber, un abrazo hasta donde sea, donde nos estés viendo, y muchas bendiciones para todos los que nos están viendo. Pasemos entonces a la explicación de Rasha Ruth 1 al 22. Hoy nos acercamos con reverencia y con el corazón dispuesto a un texto aparentemente sencillo, pero profundamente transformador, el capítulo 1 del libro bíblico de Ruth. Aquí no encontramos reyes ni grandes batallas, sino algo más poderoso: decisiones humanas en medio del dolor, fidelidad en medio de la incertidumbre y la mano de Elohim obrando en lo cotidiano. El relato comienza en los días en que gobernaban los jueces, en una época caracterizada por inestabilidad espiritual y política. Como está escrito, cada uno hacía lo que bien le parecía, dice el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. En ese contexto de confusión moral y política que se levanta esta historia de claridad ética. Esto ya nos enseña algo: incluso en tiempos de oscuridad, Elohim preserva luces pequeñas que sostienen al mundo. Hay hambre en la tierra de Belén, en Betlehem, cuyo nombre significa casa de pan. Beit en hebreo es casa y Lehem es pan. Esto es profundamente irónico. El lugar de la provisión, en la casa del pan, se vuelve un lugar de escasez. Y Elimelech, junto con su esposa Noemí y sus hijos, deciden migrar a Moab. Esto es algo muy común el día de hoy. Personas de México, de Centroamérica, de Sudamérica, emigran a los Estados Unidos, Europa, a Canadá y a otros países porque el hambre es muy grande. Y esto ya sucedía hace miles de años. Cuando había hambre en el país, la gente se iba a otro lado. Desde una perspectiva lágica y de Hekesh, que es una analogía interpretativa, vemos aquí una tensión. Salir de la tierra prometida por necesidad puede ser comprensible, pero también implica riesgos espirituales. Como vemos en la Torá, la tierra de Israel no es solo geografía, es la relación con el pacto. En Moab ocurre la tragedia. Muere Elimelech, el esposo de Noemí, y luego sus hijos se casan con moabitas, pero finalmente terminan muriendo también, Mahlón y Quilión. Noemí queda sola con sus nueras, con dos extranjeras. Aquí el texto nos introduce en una experiencia humana universal, la pérdida. Como dice Job, Elohim dio y Elohim quitó, dice Job 1:21. Pero también nos muestra algo más profundo. Cómo respondemos a la pérdida define nuestro camino espiritual. Noemí decide regresar a Judá al oír que Adonai había visitado a su pueblo para darles comida. Aquí hay un principio teológico clave. Elohim visita a su pueblo. No nos abandona permanentemente, aunque a veces parece que así sucede. Con el tiempo interviene, cuando es el tiempo correcto. Como está escrito, visité a ustedes y les haré volver, dice Jeremías 29:10. En el camino, Noemí insta a sus nueras a regresar a sus casas. Orfa besa y se va, pero Ruth se aferra. Y aquí escuchamos una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura, y esta declaración es parte del juramento que hacen las personas que se convierten a la fe edionita. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto no es solo lealtad familiar a su suegra, es una conversión. Ella se está convirtiendo en una adoradora del Elohim de Israel. Ruth, una moabita, entra voluntariamente en el pacto de Israel. Desde una perspectiva lingüística, el verbo hebreo que describe su acción implica adhesión profunda. Como dice Génesis 2:24, se unirá a su mujer. Ruth no solo acompaña a Noemí, se une al pueblo de Israel.
Esto nos enseña que la verdadera fe no es superficial, es unirse, adherirse y comprometerse. Aquí también hay una enseñanza de Hekesh. Así como Ruth deja su tierra, su cultura y sus dioses para abrazar al Elohim de Israel, así todo aquel que busca la verdad debe estar dispuesto a dejar muchas cosas que le son familiares. Como dijo Elohim a Abraham, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Dice Génesis 12:1. Ética y moralmente, Ruth encarna el amor leal, el Hesed. No actúa por conveniencia, sino por fidelidad. Ya su marido ya no está. No le es conveniente convertirse a la adoración de los israelitas. Pero ella ya se ha convertido en su corazón. Ella quiere adorar al Elohim de Israel. En contraste, Orfá representa la decisión comprensible pero limitada. Es bastante comprensible que Orfá haya regresado a la casa de sus padres. No la condena el texto, pero tampoco su historia va a trascender. Esto nos enseña que hay decisiones correctas, pero hay decisiones transformadoras. Psicológicamente, Noemí muestra el peso del dolor. Al llegar a Belén dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque El Shaddai me ha llenado de amargura. Aquí vemos honestidad emocional. Noemí no niega su dolor. Esto es importante, la espiritualidad auténtica no reprime el sufrimiento. Sin embargo, hay un matiz. Noemí interpreta su situación como un castigo directo de Dios. Esto nos recuerda lo que dice el Eclesiastés. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice Eclesiastés 7:20. Pero también que no todo sufrimiento es castigo. Debemos siempre recordar esto cuando pase algo malo en nuestra vida. No estamos libres de pecado, no sabemos si lo que nos está pasando es consecuencia de algo malo que hemos hecho, pero también la mayoría de las cosas malas que nos suceden en la vida no son la consecuencia de nada, simplemente suceden porque así es la vida. La sabiduría está en no simplificar las obras del Eterno. Desde una perspectiva arqueológica e histórica, Moab era una nación vecina con tensiones antiguas con los israelitas. Pero recordemos que los moabitas eran parientes. Ellos descendían de una de las hijas de Lot. Que una moabita se convierta en figura central del linaje davídico y del Mesías es algo totalmente radical. Esto rompe las expectativas culturales y muestra que el Eterno mira el corazón, no el origen. Como está escrito, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Elohim mira el corazón, dice 1 Samuel 16:7. Y espiritualmente esto apunta a una verdad profunda. El pacto de Elión está abierto a todo aquel que se acerca con sinceridad. De hecho, es algo que iba a mencionar al final del servicio, pero lo menciono de una vez. Cualquier persona que quiera convertirse a la fe ebionita puede escribirnos y nosotros estamos dispuestos a ayudarles. Hay un curso que dura aproximadamente un año, año y medio, que les podemos dar totalmente gratis si es que ustedes quieren entrar en este pacto con el Creador. Como dice Isaías a los hijos de los extranjeros que amen el nombre del Eterno, yo los llevaré a mi santo monte, dice Isaías 56, 6-7. En la vida práctica y alágica moderna, este pasaje nos enseña varias cosas claras. Primero, la importancia de la lealtad en las relaciones. Ruth sabe que Noemí está envejecida, es viuda, igual que ella misma, y en lugar de pensar en regresar a la casa de su padre a ver si puede volver a casarse, lo cual era muy difícil en la época para una mujer no virgen, pero pues podría intentarlo, no sabemos si Orpá sí lo logró. Ruth decide sacrificar su vida personal por esa fidelidad que le tiene a su suegra y muy probablemente por el amor que le tiene a su difunto marido y por el amor que ahora le profesa al Dios de Israel. En un mundo donde todo es desechable, Ruth nos enseña a permanecer. 2. Segundo, la importancia de acompañar al que sufre. Ruth no resuelve el dolor de Noemí. No va a pasar nada porque se quede con el dolor de Noemí. Pero camina con ella, la acompaña. A veces eso es lo más santo que podemos hacer cuando alguien está sufriendo un dolor intenso. Y recordemos que Ruth misma también está sufriendo porque también se ha muerto su marido, su suegro y su cuñado. Tercero,
nos enseña a no tomar decisiones solo basadas en la comodidad. La mayoría de las decisiones que toma la gente en la actualidad se basan en la comodidad. Esto me va a afectar mi trabajo, mis ingresos, va a afectar mi relación con mis vecinos, con mis amigos, con mis familiares. Aunque sea correcto, mejor no lo hago porque me es más cómodo no hacerlo. Este tipo de decisión no la toma Ruth. Ruth lo que hace es tomar una decisión que le afecta, que la aleja de su familia, que la aleja de sus deidades originales y que la va a hacer sufrir, la va a hacer trabajar para mantener a su suegra que ya está envejecida, pero todo esto lo hace porque su decisión no está basada en la comodidad. Disculpen. Perdón, estoy un poco agripado todavía. Sherik nos pregunta, dice una pregunta, ¿Jehová es Dios o cómo? Ok, mira, Jehová, voy a interrumpir, perdón, tantito la derashá para responder. Jehová es un nombre que surgió en los textos masoréticos. Cuando encontraban el nombre Yahvé, ellos le ponían las vocales de Adonai, A, O, A, I. En inglés y en otros idiomas, esto hace que la pronunciación sea Yahovah. Por eso es que Jehová se popularizó, pero no es el nombre de Dios. Ahora, Yahvé era el Elohim de Israel y era el Dios de Israel. Hasta ahí. Cada pueblo tenía su propio Dios. Los moabitas tenían sus dioses, los filisteos, los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos, etc. La diferencia es que Yahvé pues estableció reglas morales, reglas prácticas, lo que nosotros conocemos como la Torá, pero dentro de todos estos dioses que había en la región y muy probablemente en todo el mundo, porque cada pueblo tenía su dios, existía el creador o existe el creador que nosotros conocemos como Elión. Así se le conocía en la cultura cananea. Elión es quien está por encima de todos o es el creador. Nosotros como ebionitas no adoramos a Yahvé, lo respetamos, no sabemos qué pasó con los Elohim, pero nosotros respetamos la Torá, porque esa es la tradición del pueblo de Israel, pero no adoramos a Yahvé. El Maestro Jesús nos enseñó a adorar al Padre, y este Padre es el Padre de los Elohim, es decir, el León, el Dios Altísimo o el Creador, y es a Él a quien nosotros adoramos. Es diferente el Padre o el León o el Altísimo de Yahvé, que era el Dios solamente de una tribu o de un grupo de tribus cananeas que eran los israelitas más antiguos. Bueno, espero que haya quedado contestada tu pregunta. Vamos a continuar con la explicación de Ruth. Ruth eligió el camino más difícil, pero también el más lleno de propósito. Como dice Proverbios, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte, dice Proverbios 14:12. Cuarto, nos enseña a reconocer que el regreso a Adonai siempre es posible. Noemí vuelve incluso en su amargura. Lo ha perdido todo. Aquí dice Sherry, gracias. Gracias por tu pregunta. Noemí lo ha perdido todo. Ya no tiene esposo, ya no tiene hijos, se ha quedado con las dos nueras. Una de las dos nueras se ha regresado a su casa y ahora está camino a Betlehem, a Belén, con una de sus dos nueras. El texto termina diciendo que llegaron al tiempo de la cosecha de la cebada. Esto según Ruth 1:22. Esto no es casualidad. Después del hambre viene la cosecha, después del dolor viene la provisión. Aquí Andrea Rodríguez dice, ¿es judío usted? Nosotros originalmente nos reconocíamos como comunidad judía ebionita hace algún tiempo, pero ya no nos reconocemos más como judíos, nos hemos separado o emancipado de la judeidad por todos los problemas políticos y religiosos que hay en la actualidad. Esto no nos quita nada, nosotros seguimos la Torá y creemos en el Maestro Jesús, pero somos simplemente ebionitas, no somos ni judíos ni cristianos. Espero haya contestado tu pregunta, Andrea. Shalom, bienvenida. Continuemos entonces. Esto conecta con lo que dice, con lo que dice el Salmo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Este es el caso de Noemí.
Es decir, ella está sembrando con lágrimas, pero con el tiempo vendrá el regocijo. La historia apenas comienza, pero ya vemos la semilla de la redención. Y si miramos más profundamente, vemos una sombra mesiánica. De Ruth vendrá David, el segundo rey de Israel, y de David vendrá el Mesías, que es la esperanza de Israel. Lo que comienza con una viuda extranjera, con Ruth, termina en un linaje de redención. Así obra el Eterno, toma lo pequeño, lo roto, lo inesperado, y entonces construye algo eterno. Amigos míos, cada uno de nosotros está en algún punto de una historia muy similar a la de Ruth y Noemí. Algunos están saliendo de Belén por necesidad, están abandonando sus ciudades o sus países por comida. Otros están en Moab enfrentando las pérdidas, tal vez hemos perdido algún ser querido, tal vez hemos perdido algún familiar en la muerte o alguien de nuestros seres queridos está muy enfermo. Otros tal vez están regresando, hay quien está regresando a sus países de origen, hay quien está regresando a sus casas y otros están decidiendo si serán como Orfá o como Ruth. La invitación hoy es clara, elige la fidelidad incluso cuando duela, elige el compromiso incluso cuando no entiendas, elige caminar con Dios incluso cuando el camino sea incierto. Porque aunque hoy te sientas como Noemí, te sientas vacío y amargado, el León, el Altísimo, ya está preparando tu cosecha. Y quizá como Ruth, tu decisión de hoy será el comienzo de algo mucho más grande de lo que puedas imaginar. Que el Altísimo nos dé un corazón fiel, una fe valiente y una esperanza firme. Ken Yehi Ratzon. Hasta aquí, entonces, esta derashá, esta explicación sobre el primer capítulo del libro de Ruth de la sección de los Ketuvim. Andrea Rodríguez dice, ok, gracias Jesús, ¿es Dios para ustedes? No, Andrea, nosotros consideramos que Jesús es nuestro rabino principal, nuestro maestro, nuestro guía, fue un profeta, fue el Mesías, pero no consideramos que Jesús sea Dios. Quienes consideran que Jesús es Dios es el cristianismo. Para nosotros Él es el Mesías prometido por los profetas y por Dios, pero para nosotros el Creador es Elión, el Altísimo, a quien Jesús llamaba el Padre o Abba en hebreo o en arameo. Y es a Él a quien nosotros adoramos. Jesús siempre dijo que Abba era mayor y que había que adorarle y que había que orarle y había que rendirle culto. Recordemos que, por ejemplo, cuando él dijo una profecía acerca del templo y sobre el final de los tiempos, a sus apóstoles dijo, sobre la fecha nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, se refería a él, dice solamente el Padre, solamente Abba, de modo que él hizo una separación en cuanto a la jerarquía. Dios, el Creador, es uno y Jesús no es Dios para nosotros. Yo sé que otras creencias sí lo consideran así y nosotros respetamos, pero eso es parte de las creencias del cristianismo, no de la fe bionita. Acá en Kuwait, sí, Gilfredo Beltrán dice, el Dios de Israel es para todo el mundo. El Dios de Israel era Yahvé y no era para todo el mundo, era para esa comunidad de tribus cananeas que eran los israelitas, la tribu de Leví, la tribu de Dan, la tribu de Judá, la tribu de Rubén, etcétera, etcétera. Bueno, la tribu de Leví no tenía territorio, pero eran esas tribus. Y Yahvé era el Dios o el Elohim que se comunicaba con los profetas israelitas y los iba guiando y él es el que establece la Torá. Y para nosotros Yahvé es alguien a quien respetamos mucho, le tenemos mucho cariño, pero nosotros como seguidores del Maestro Jesús no creemos en Yahvé, porque de hecho Jesús nunca menciona a Yahvé. Él dirigió toda la adoración a Abba, al Padre, que es el Creador, y recordemos que en el pasado cada pueblo o cada familia tenía sus propios Elohim, y Elión, el creador, era el padre de estos Elohim, de modo que Yahvé no era el Dios supremo, sino el Dios asignado a los israelitas antiguos. Y nosotros al que adoramos es al creador. Perdón, aquí Nasiciliano, el not a siciliano dice,
Me gustas, muchas gracias. Zero One dice, ¿tú crees en Dios? Claro que sí, nosotros somos una comunidad religiosa de fe, de modo que, pues sí, sí creemos en Dios. Andrea Rodríguez dice, entonces me explicas Hebreos 1.8, el Hijo dice, tu trono Dios por el siglo del siglo. Sí, mira, en nuestro canon, nuestra Biblia hebionita, nosotros no aceptamos ninguno de los textos que tienen que ver con el llamado apóstol Pablo, con Saulo de Tarso. De hecho, los ebionitas antiguos, los de la época de los apóstoles, consideraban a Saulo de Tarso un hereje o un apóstata. No me voy a poner a tratar de convencerte que lo que escribió Saulo de Tarso no está bien. Para nosotros no lo está. Para el cristianismo sí, el cristianismo está totalmente basado en los escritos de Saulo de Tarso. Para nosotros no, nosotros tenemos otro tipo de fe. Por eso te digo, no somos ni cristianos ni judíos. Estamos en medio, muy en medio. Nos parecemos un poco al judaísmo, nos parecemos un poco al cristianismo, pero no tenemos ninguna relación con ninguno de los dos. Acá, Sigilfredo Beltrán, ¿cómo debemos llamar al Padre? Ok, es lo que estaba explicando hace rato. Elión no es un nombre personal, Elión es un título, como decir Elohim. Elión significa en hebreo quien está por encima de todos o quien está por encima de los demás. Y este título tiene mucha coherencia o tiene una razón. Es porque cada pueblo tenía sus Elohim. Nosotros no somos monoteístas, es decir, no creemos que solo existe un Dios. Nosotros creemos que cada pueblo tenía su Dios y que era un ser espiritual real y que ellos podían tratar con ese Dios y cada Dios pedía cosas diferentes. Había dioses que pedían rituales sexuales, había dioses que pedían sacrificios de niños y nosotros no nos vamos a poner a juzgarlos. La misma Torá y la misma Biblia juzga a esos pueblos porque dice que estaban haciendo cosas malas, pero eso era lo que les pedían sus dioses. Ahora, Elión es mencionado muy poquitas veces en la Biblia, es mucho más mencionado por Jesús como Abba, como Padre, que en el llamado Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. De modo que la Biblia es más que nada el relato del trato de Yahvé con los israelitas antiguos, pero aún así está presente Elión, sí lo vemos en algunos textos. Si tú pudieras leer los textos originales en hebreo, te darías cuenta en la diferencia que hace cuando menciona a Yahvé, cuando menciona a El Shaddai, cuando menciona a Elión. Sí hay una diferencia. Y cuando menciona a los Elohim, a los dioses de otros pueblos. Por eso es que nosotros somos monolatristas o monolátricos y no monoteístas. El monolatrismo es, nosotros creemos que existen muchos dioses, respetamos a los demás dioses, pero no adoramos más que a uno. Y este es el creador, es Elión. De modo que si quieres llamar al Padre Elión, estás en lo correcto. Limber dice, entonces nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿verdad? Bueno, lo acabo de explicar, se lo acabo de contestar a Andrea. Para nosotros no. Es una creencia cristiana, para nosotros no es la misma creencia. Dice Limber, Jesús es Dios, ¿verdad? Porque Él dijo, queremos ver al Padre, y Él respondió, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús muchas veces hace este tipo de comparaciones diciendo, es un simbolismo, es como cuando alguien dice, bueno, esa es nuestra interpretación, te digo, el cristianismo tiene otra interpretación, pero para nosotros es un simbolismo en el cual dices, si tú ves a fulanito, un niño de 5 años, estás viendo a su papá cuando tenía 5 años, es decir, es la viva imagen de su padre. Bueno, esto es para nosotros la interpretación ebionita de este texto. Jesús era la viva imagen del Padre, del Creador, de Elión, porque Él demostraba las cualidades que Elión quería en todos nosotros. Acá Zero One dice, ¿en qué Dios crees? Bueno, ya lo acabo de explicar, en el Creador, en Elión. Y Zero One le dice a Limber, ¿hay billones de dioses? Sí, es cierto. Si tú te vas a la India, hay millones de dioses. Los pueblos precolombinos acá en América, los mexicas, los mayas, los incas, tenían millones y millones de dioses, o miles o cientos de dioses, y nosotros no negamos la existencia de ninguno de estos dioses. Cada uno estableció sus rituales,
eligió sus pueblos o sus familias y los gobernaban, y nosotros no nos metemos, pero no sabemos qué pasó con ellos, porque lo que sí vemos es que aproximadamente hace unos 2000 años el contacto con estos dioses se perdió en lo absoluto. Por eso es que ya no vemos registros de nada de contactos con los dioses desde entonces. Y no sabemos qué es lo que pasó, no nos toca a nosotros meternos en ello, pero nosotros adoramos al creador de estos dioses. Limber dice, ¿por qué el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre? Te digo, para nosotros esto es como una interpretación, una alegoría, un simbolismo de que Jesús estaba demostrando todas las cualidades que el Padre quiere que todos los hijos del Creador tengamos. Porque Jesús se sabía hijo de Dios y por eso actuaba en consecuencia como un digno representante de Dios. Para nosotros debemos de saber lo mismo, debemos de saber que somos creación de Dios y que somos representantes de Él. Mona dice, ¿cómo te llamas? Soy el rabino David Yosef. Muchas gracias a todos por sus comentarios y por estar aquí presentes en la lectura de la Parashat. Sigifredo Beltrán dice, ¿en qué tiempo debe durar una oración al Padre? No hay un límite de tiempo. Nosotros tenemos rezos tradicionalmente establecidos, oramos 2 veces al día, Shaharit por las mañanas y Arbit por las noches, esto es al amanecer y al anochecer. Tenemos rezos especiales para las fiestas, para Shabbat, pero no hay una duración. De hecho, hacemos nosotros como comunidad una diferencia entre los rezos que hacemos y las oraciones personales que tenemos para con Dios. Es decir, tú puedes orar a Dios y eres libre de contarle o platicarle o pedirle lo que tú quieras. Andrea Rodríguez dice, ¿ustedes no leen el Nuevo Testamento? De lo que tú conoces como Nuevo Testamento, nosotros solamente consideramos dentro de nuestro canon los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la carta de Santiago, que era hermano del Maestro Jesús, y el libro profético del Apocalipsis. Todo lo demás nosotros es nuestra tradición, no lo consideramos parte de nuestro canon. Los cristianos sí, nosotros respetamos, y por eso es que no podemos mucho comentar acerca de lo demás que viene en el Nuevo Testamento. Sigifredo Beltrán pregunta, ¿el ayuno es beneficioso? Mira, médicamente está saliendo que el ayuno es muy beneficioso, pero el ayuno era una práctica muy común entre los antiguos israelitas. Yo no te recomiendo ayunar a menos que un médico controle el ayuno, porque en estas épocas todos estamos muy enfermos y a veces es muy difícil ayunar y que no nos pase algo malo, pero muchas personas, nutriólogos, médicos lo recomiendan ahora. Sabemos que el Maestro Jesús ayunaba, los israelitas ayunaban durante el Yom Kippur. Nosotros al día de hoy los ebionitas ayunamos durante Yom Kippur, hacemos un ayuno de 24 horas en el que tratamos de no comer absolutamente nada de alimentos ni bebidas. No tenemos otros ayunos establecidos, pero hay personas que ayunan durante épocas difíciles, cuando quieren pedir algo a Dios, y el ayuno pues trae ciertos beneficios a la salud, que ahora pues los médicos están hablando de ello. Pero te digo, si tú quieres ayunar, yo sí te recomiendo que vayas con tu médico y que le preguntes cómo lo puedes hacer de manera que no te vaya a afectar. Limber dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes. Sí, es una profecía del Maestro Jesús acerca de su regreso. Sigifredo dice, ¿el ayuno es espiritual? Sí, tiene una parte espiritual, tiene una parte médica. Te digo, durante el Yom Kippur, el día del perdón, nosotros los ebionitas ayunamos, de modo que sí tiene una parte espiritual, pero como te digo, no te recomiendo yo que hagas un ayuno sin antes consultar con tu médico para entrar en comunicación con el Creador. Sí, así lo hacían muchas veces los profetas en la antigüedad, para poder comunicarse con Dios, para escuchar la voz del Creador dentro de ellos. Ayunaban a veces durante largos periodos de tiempo. El Maestro Jesús, por ejemplo, se dice que ayunó 1 mes y medio, ¿no? 40 días y 40 noches en el desierto, sin comer ni beber nada. Y en este tiempo fue tentado por Hasatán, y en este tiempo él encontró su misión profética y mesiánica.
Andrea Rodríguez dice, ok, gracias por contestar. Bueno, ¿de quién habla Juan 1:1? Ok, estás hablando del logos, me parece. No recuerdo bien qué dice Juan 1:1. Déjame buscarlo. Dice en el principio, el logos era, creo que dice. Ya nos estamos extendiendo mucho, pero me da mucho gusto que estén comentando y preguntando. Ya acabamos, de hecho, el servicio ya se terminó. Estoy abriendo aquí mi Biblia. Pero me da mucho gusto que estén comentando. Acá Roman Liti 2 dice, ¿a qué te dedicas? Yo soy profesor, yo doy clases durante la semana, pero dedico cinco días a la semana en las mañanas a estos servicios religiosos en un horario que no me afecta con mis labores profesionales. Moza Sultán dice, te ves genial, muchísimas gracias Moza, bienvenida al en vivo. Juan 1:1 dice, en el principio existía el Logos y el Logos estaba con el poderoso y el Logos era poderoso. Tiene aquí una nota al pie de página, no dice nada. Bueno, esta era una manera como los antiguos griegos veían como la fuerza de Dios. Si tú investigas un poco acerca de filosofía griega, ellos hablan acerca de logos y se refieren a logos como la fuerza que emana de los dioses. Tal vez Juan, porque el Evangelio de Juan fue escrito originalmente en griego y está hablando a un público de creencias griegas o a judíos que tenían conocimiento del griego, está hablando acerca de la fuerza de Dios. Obviamente esta fuerza de Dios se ve impersonada en Jesús, es decir, lo que estábamos comentando hace rato, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Esta es una manera de decir que todas las cualidades, todo lo bueno que Dios tiene estaba siendo representado por Jesús, y por eso es que Juan está comparando a Jesús con el logos, con como dicen las Biblias en español, ¿no? El verbo o la palabra. La palabra de Dios, recordemos que en Génesis es la que hace la creación o transforma la creación en un paraíso. Y esta misma palabra es la que se ve representada por Jesús porque está tratando de dar una transformación a el pueblo de Israel. No pasó, no se dejaron, digamos, pero él era la palabra de Dios o era el Logos. Sigilfredo Beltrán dice, muchas gracias. Gracias por tus preguntas, Sigilfredo. Limber dice, lee lo que dice Juan 2:22, por favor. Bueno, pues ya que estamos acá, vamos a leerlo y con eso vamos a terminar la lectura de la Parashat. Dice, por eso cuando fue resucitado entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura, en las palabras que Yehoshua había dicho. ¿Sí es ese el que querías que leyera? 2:22. Bueno, espero que sí. Ok, pues sí, se acordaron los discípulos de todo lo que les había dicho y creyeron después de su resurrección. Bueno, vamos entonces a vamos encaminándonos al final del servicio. Vamos a pasar a la amida final, que son los rezos que hacemos después de la lectura y las explicaciones de la Parashat. Bendito eres tú, el león que reúne a los dispersos, sus siervos de entre las personas de todas las naciones. Amén. Restaura a nuestros jueces como al principio y a nuestros consejeros como al principio. Bendito eres tú, el león, rey que ama la justicia. Amén. Haz sonar el gran shofar para nuestra libertad y reúne a nuestros hermanos de los confines de la tierra. Amén. Que no haya paz, ni esperanza, ni prosperidad para los malvados. Bendito eres tú, el león, que destruyes a los enemigos y aplastas a los opresores. Amén. Que tu misericordia sea sobre los justos, sobre los piadosos de entre los hijos de Israel y sobre los conversos. Bendito seas tú, el león, que eres apoyo y confianza de los justos. Amén. Establece tu glorioso reino en nuestros días y trae la paz al mundo entero. Bendito eres tú, el león, que reconstruye y renueva el mundo. Amén. Escucha nuestra voz, el león, nuestro Dios, ten piedad y misericordia de nosotros y acepta nuestra plegaria. Bendito eres tú, el león, que escuchas las oraciones. Amén. Te damos gracias, el león, porque tú eres nuestro Dios y el Dios de nuestros padres. Por tu bondad existimos, por tus maravillas cada día. Bendito eres tú, el león, el bondadoso. Amén.
Otorga paz, bienestar, bendición, gracia y misericordia sobre nosotros y sobre toda la humanidad. Bendito eres tú, Elión, que bendice a todos con la paz. Amén. Pasemos entonces a el salmo final de este servicio de la lectura de la Parashat. Este será el salmo número, el salmo número 40. Elión, perdona nuestras iniquidades, guíanos en tu camino y fortalece a tus siervos, sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra. Amén. Elión, yevarech beyishmor et chelkumchem, yaer Elión panav alechem bichunechem, yizah Elión alechem tzilo beyitem lachem shalom. Amén. Veo que hay aquí un último comentario de Andrea, dice, sí, es la fuerza de Dios, ahí está diciendo que la fuerza es Dios, está clarito. Bueno, Andrea, es una cuestión interpretativa. Nosotros nunca podríamos, por nuestra fe, podríamos comparar a un ser humano con Dios, ni podríamos creer que Dios ha venido o ha bajado aquí con nosotros. Esta es una creencia cristiana y es una creencia también muy griega, que los dioses bajan a la tierra. Para nosotros, el Creador no está aquí con nosotros. El Creador, simplemente el universo no podría contenerlo. Dice Juan 20:28, ¿por qué Tomás le llamó a Jesús mi Señor y mi Dios? Porque aquí está hablando de Deus y puede ser como una traducción de Eloé. Eloé también significa como legislador o como gobernante. Podría ser una especie de reverencia monárquica, como mi Señor, mi Rey. Dice, Jesús no es humano, Él se hizo humano.
te digo, esta es una cuestión interpretativa, Andrea. Es la creencia de los cristianos, no es nuestra creencia, para nosotros no es lo que dicen las escrituras y no es parte de lo que nosotros creemos. Dice acá Osvaldo Castro, ¿por qué los pastores se la pasan robando a la gente con su dinero? No lo sé, Osvaldo, y yo no me voy a meter a criticar a nadie. Yo sé que pasa mucho de esto, pues, que engañan a la gente y esto, pero pues bueno, cada quien hace lo que quiere y ojalá que no pasara esto y ojalá que no hubiera pues tanto amor por el dinero, ¿no? Sobre todo entre la gente que es religiosa. Acá en el caso de nosotros no cobramos absolutamente nada. Esto que estamos haciendo es totalmente gratis. Y pues si a alguien el mensaje que le estamos dando le parece bien, pues qué bueno. Si podemos ayudar a alguien a acercarse a su creador, qué bueno. Y si no, pues igual las personas son libres de tener la creencia que quieren. Ok, pues muchas gracias por todos sus comentarios, muchas gracias por sus preguntas. Y, dice, ustedes sí creen en la Virgen María. Mira, nosotros creemos en María, pues fue la madre de Jesús, esposa de José. Nosotros no tenemos el concepto como en el catolicismo de la Virgen María o de alguien a quien se le da algún tipo de reverencia especial, más allá de que María es igual para nosotros, es igual que los profetas de la antigüedad, que las mujeres fieles de la antigüedad, como otras mujeres de la antigüedad, como Miriam, la hermana de Moisés, como Judith, como Esther, como Ruth. Es decir, en ese nivel nosotros tenemos, en ese nivel de estima tenemos a María, pero no es alguien a quien nosotros le rezamos o no es alguien que pidamos que interceda por nosotros, porque no es parte de nuestra creencia. Esto viene más del catolicismo. Bien contestado, muchas gracias, Osvaldo. Pues muchas gracias por sus comentarios. Andrea nos pone Juan 1:10, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Sí, se sigue hablando acá de logos, te digo, es la fuerza de Dios. Bueno, pues entonces vamos a dar fin a nuestro servicio. Muchas gracias por habernos acompañado en este servicio de la lectura de la Parashat. Les recordamos que el próximo Rosh Chodesh Sivan será el próximo 16 de mayo de 2026. Dice, esa noche les invitamos a celebrar tocando el shofar, compartiendo una comida especial y recitando la oración de Musaf. Eh, Dice Juan 1:11, dice Andrea, y el mundo no le reconoció como hasta ahora no le reconocen. Es una lástima, ¿eh? Sobre todo es una lástima con los judíos de aquella época, que los líderes religiosos hayan engañado a la gente para que no creyeran en Jesús. Ya no estamos hablando del judaísmo actual, porque los judíos actuales no son descendientes de los israelitas antiguos, son conversos, pero pues sí es una lástima que no lo haya aceptado el pueblo al que él vino directamente a enseñar. Dice, entonces no me podés decir que Jesús es Dios. Andrea, te digo, esta es una cuestión de creencia y de interpretación. Yo no voy a aceptar que Jesús es Dios porque para nosotros no es nuestra creencia. Tú puedes investigar acerca del levionismo en la antigüedad, búscalo en Wikipedia, pregúntale a ChatGPT y te va a dar una explicación más o menos de cuáles son nuestras creencias. Las comunidades ebionitas vienen desde la época de Jesús. De hecho, para nosotros el iniciador de nuestro movimiento ebionita es Santiago, el hermano de Jesús, el que escribió la carta de Santiago. Pero nuestras creencias son muy, muy diferentes a las creencias de las comunidades que fueron formadas por Saulo de Tarso, por el apóstol Pablo. Pues bien, los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales para que estén al tanto de todos nuestros servicios religiosos. Este servicio religioso se transmitió en diversas redes sociales de manera simultánea. Estuvimos en YouTube y en Kuwait y en otras redes sociales. Dice, este servicio, les animamos a ver nuestro contenido grabado. Tenemos videos grabados en cada red social, a darle like, darle me gusta, a compartir, a comentar y a suscribirse. Andrea nos sigue preguntando, ¿cómo nos va a justificar el Padre? Ok, Andrea, te voy a decir algo y ya será lo último porque ya nos tenemos que despedir.
Nosotros, como ebionitas, no creemos en el pecado original. Entonces nadie tiene por qué ser justificado. La justificación la logramos todos los años en el Yom Kippur, en el Día del Perdón. Esa es nuestra fe. Yo sé que en el cristianismo toda la humanidad está bajo el pecado original que cometieron Adán y Eva, y la muerte de Jesús nos limpia de ese pecado. Esta es la creencia cristiana. Para nosotros, la muerte de Jesús estaba profetizada en Daniel y en Isaías y en otros libros, pero no es para justificar los pecados de nadie ni para salvarnos. Tiene otra función la muerte de Jesús. En realidad, lo importante de Jesús no es que muriera, sino lo que nos enseñó. Él nos enseñó a vivir la Torá, a cumplir con los mandamientos de Dios. Dice Andrea en Apocalipsis 22:13, Jesús dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Sí, alfa y omega eran la primera y la última letra del alfabeto griego o del abecedario griego. Y te digo, nosotros le damos nuestra propia interpretación. Yo sé que el cristianismo le da la interpretación de que Él es Dios, que Él es el creador, pero no es así para nosotros. Nosotros no criticamos a quienes así lo creen, tampoco criticamos a quienes no creen en Jesús, simplemente respetamos y nosotros tenemos nuestras propias creencias e interpretaciones porque estudiamos mucho la Biblia, estudiamos la Torá, estudiamos los Nevi'im, los Ketuvim y el Brit Hadashah, y todas nuestras creencias están basadas en ello, pero pues tenemos diferentes interpretaciones que el cristianismo. Bueno, muchas gracias por tus comentarios, Andrea, y sigo despidiéndome. Si desean apoyarnos con algún tipo de donación, lo pueden hacer en las cuentas bancarias que aparecen. Tiene ahí una cuenta bancaria de SPEI, o si quieren apoyarnos de otra manera, nos pueden contactar directamente por mensaje y ahí les podemos dar otras opciones de apoyo. Les invito a unirse a nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana, horario del Centro de México, para nuestros servicios religiosos dedicados al Creador en español. Remarco que en español porque el resto de la semana, excepto lunes y miércoles, tenemos servicios, este mismo servicio, pero en otros idiomas. Los martes tenemos en francés, los jueves en inglés, los viernes en italiano y los sábados en portugués. Pero los domingos a las 9 de la mañana son en español. Les garantizo que su semana adquirirá una nueva perspectiva después de participar cada fin de semana en nuestro servicio religioso. Y permítanme hacer algunas preguntas. Si pudieras cambiar tu vida, ¿lo harías? ¿Deseas agradar a tu Creador? ¿Deseas conocer el plan que Dios tiene para ti? ¿Aspiras a una vida más plena y feliz? ¿Deseas el bienestar para tu familia? Todo está a tu alcance si te acercas a Dios. Por eso te invito a que te nos unas todos los domingos a las 9 de la mañana, horario del Centro de México, para el servicio de adoración en español. Nuestra comunidad ebionita está conformada por personas de diversos orígenes, religiones y clases sociales. De hecho, no necesitas renunciar a tu fe o a tu religión para estar acompañándonos cada domingo. Aquí todos son bienvenidos. Personalmente quiero compartir contigo lo que he aprendido a lo largo de años de estudio de la Biblia, cómo esto ha transformado mi vida y cómo puede transformar tu vida también. Sin importar la magnitud de nuestros problemas o desafíos, Dios siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo y yo estoy dispuesto a ayudarte a regresar a Él. Recuerda que todos somos creación de Dios y vivimos en el mismo mundo, por lo tanto aquí nadie es contrincante ni enemigo, aunque tengamos creencias diferentes. Todos somos hermanos y hermanas, como dijo el Maestro Jesús. Que Dios los bendiga y los proteja a todos. Shalom, shalom y Shavua